La naturaleza colonizada. En este quinto ciclo de lecturas de la materia Estudios Culturales Latinoamericanos del segundo semestre de la Maestría de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Javeriana, surgió la pregunta de cómo es posible construir otras formas de definir y de relacionarnos con la naturaleza, la Pachamama o la Madre Tierra desde los estudios culturales. La agudización actual de la crisis ambiental y ecológica está íntimamente relacionada con una crisis en los paradigmas occidentales y modernizadores que repercuten en la crisis civilizatoria en la que se encuentra inmerso todo el mundo. Un mundo donde interactúan varios aspectos de la vida cotidiana de las personas, vidas que se están viendo afectadas por la extinción de otras formas de vida y por el agotamiento de la naturaleza. Ese agotamiento de la naturaleza no solo se ha dado por la actividad humana, sobre todo se ha dado por el desenfrenado desarrollo del modelo capitalista que organiza no solo la economía, sino todos los ámbitos de la vida. En esa medida, la naturaleza ha cumplido un papel importante en aras del funcionamiento y reproducción de ese sistema, donde la mayoría de ocasiones se ha sustentado desde posturas y paradigmas, por ejemplo, paradigmas donde se legitima, se define y se defiende la naturaleza desde la razón instrumental, considerando la naturaleza como mercancía, como un recurso que se debe explotar sin medir las consecuencias, donde se concibe a los seres humanos como el centro de todo, pero por fuera de la naturaleza. Observamos aquí la dicotomía entre cultura y naturaleza. El concepto de naturaleza ha sido un constructo social y cultural donde convergen un sinnúmero de posicionamientos. La naturaleza ha sido definida y configurada desde diversas perspectivas, donde cada una depende de contextos históricos, políticos y culturales, pero también ha obedecido a la influencia de paradigmas y modos de producción de conocimiento. Entre las más difundidas están las concepciones colonialistas y de la modernidad, que han sostenido una visión antropocéntrica, determinista, reduccionista e instrumental. Actualmente se observa una persistencia y una matriz de la colonialidad en la naturaleza. Se observan muchos aspectos cómo sigue operando. Aquí vemos cómo se configura y opera el concepto y la materialidad de la naturaleza. Hay una infinidad de megaproyectos de extracción evidenciando unos patrones de explotación, de dominación, de valores de uso, de sentidos, que muestran cómo poder y saber están fuertemente articulados y entrelazados con el capitalismo como forma de producción económica, pero también como forma de reproducción. Estas formas de ver, de sentir, de relacionarnos y de conceptualizar la naturaleza modifican las formas de pensar, desplaza la mística de la contemplación para darle paso a la experimentación y al descubrimiento, expresado desde las teorías, leyes, modelos, instrumentos y tecnologías. El extractivismo es un modelo económico que percibe a la naturaleza como formas dominantes y a la vez renovadas de la explotación de minerales como oro, plata, carbón, estaño y otras materias primas. También está la propuesta de los monocultivos de soya, de palma aceitera. El modelo económico extractivista que predomina en casi toda América Latina es una ofensiva deseada por la privatización y mercantilización de la naturaleza. Empobrece y destruye las economías locales, destruye ecosistemas y hábitats, lugares sagrados de las comunidades, promueve y financia asesinatos de líderes y lideresas que defienden los territorios, financian el paramilitarismo y el despojo de tierra. Pensar y escribir este ejercicio me hizo preguntarme cómo desnaturalizar esos discursos y prácticas de la naturaleza colonizada en aras de construir otras formas de relacionarnos y de pensar la naturaleza, formas de pensar desde otras alternativas, quizás desde otros conceptos que no son necesariamente naturalistas. Saliéndonos de esos esquemas, de los paradigmas eurocéntricos, donde se evidencian concepciones y prácticas alrededor de la naturaleza que van desde discursos y paradigmas colonizadores y modernizadores como el progreso y el desarrollo,
cabe señalar que hay modelos alternativos de nombrarla y de materializarla también. Más allá del extractivismo y del capitalismo, hay muchos conceptos de naturaleza que han tenido una amplia gama de posturas y enfoques investigativos, de prácticas alternativas que van desde lo interpretativo, lo sociocrítico, la complejidad y el pensamiento decolonial y de estudios culturales y subalternos. Propuestas como el buen vivir, los derechos de la naturaleza, la visión Gaia, los modelos locales de naturaleza de Arturo Escobar, las concepciones y prácticas alrededor de la naturaleza que han definido varias comunidades de mujeres, de campesinos, de indígenas, de afros. En esta medida también cabe reconocer la capacidad de agenciamiento de los sujetos y sujetas subalternos, la heterogeneidad y la diversidad de sus prácticas, sus luchas, sus formas de vida alternativas a las lógicas del poder occidental. Es perentorio empezar a construir desde varios costados, como los estudios culturales y otras prácticas, elementos para que desde las prácticas de las personas la naturaleza comience a tener otro sentido, poder develar, descubrir estas implicaciones que tiene pensar la naturaleza como forma de apropiación en términos productivos y reconocer consecuencias que esto conlleva y que se refleja en una crisis civilizatoria, la cual está ligada al sistema capitalista y a sus valores basados en el productivismo y el consumismo, cuyos efectos se sienten fuertemente cada día a través del calentamiento climático, pérdida de la biodiversidad, el individualismo y el crecimiento de las desigualdades.